Cuando yo publicaba mis primeras críticas, agarra la onda, pues yo era un adolescente regiomontano común y corriente, de repente compraba las revistas de la Ciudad de México, compraba el Teleguía y me citaban. Y los críticos del Teleguía decían cosas muy bonitas de mí. Y yo me sentía como pavo real, era precioso, porque aparte ellos pues no me conocían, no sabían si yo tenía 18, 50 o 90 años, si yo no sabía, entonces era fantástico, fantástico. Adictiva, apasionante, realmente esta es una oportunidad de oro para... Pero te producen emoción. Voy a platicar. Te conviertes en un productor. Todas aquellas personas que Dura pocas temporadas y sale del aire. Que la televisión es como un gran espejo. Una década, pero de veras. Quiero que veas a los Simpsons. Mismo. Soy Álvaro Cueva, soy crítico de televisión. Yo me graduó de comunicación del TEC de Monterrey a los 20 años, en 1988. Y empiezo como a rodar por diferentes trabajos como cualquier persona. Trabajo en un hospital, en el Hospital San José de Monterrey, como asistente en el departamento de comunicación. Luego trabajo como publicista, doy clases, hago pues, lo que podía hacer, ¿sí? Pero yo realmente me sentía muy frustrado, muy frustrado. Si yo me hubiera quedado en Monterrey, yo creo que me hubiera suicidado, de veras. Porque yo quería entrar a la televisión. Pero no salir en televisión. ¿Por qué? Porque pues, yo no era como lo que la tele pedía en aquel entonces. Yo no era el niño güerito, bonito. O sea, pues no. Pero yo quería escribir televisión, yo quería escribir telenovelas. Era lo que me correspondía a mí en mi generación, en mi talento, en mi experiencia, en todo. Y me preparé. Tomé cursos con Lindy Yacomán, que era escritora de telenovelas. Ella escribió Cicatrices del Alma. Dio un seminario en Monterrey padrísimo, lo tomé. Entonces, pues desarrollé mis telenovelas. Y un día ocurrió también algo precioso. La Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, organizó junto con el Colegio de la Frontera Norte una caravana de su escuela de escritores, la que está en Coyoacán, pero recorriendo diferentes puntos de la frontera norte, vaya la redundancia. Y llegan a Monterrey, y pues yo aplico, y que me quedo. Y entre los maestros que fueron de la SOGEM estaba Luis Reyes de la Maza, que fue escritor de muchas de las telenovelas más hermosas que yo vi en mi vida. Era el escritor de Rina, de Mundo de Juguete, fue ejecutivo de Televisa. Además, estaba casado con María Rubio, que había sido Catalina Krill en Cuna de Lobos. Bueno, era como... ya era de la familia, ¿sí? Y todo el mundo lo despreciaba porque, claro, todo el mundo ahí quería ser novelista, poeta, dramaturgo. Y yo, pues, escritor de telenovelas. Y, bueno, estreché lazos con Luis y le dije, Luis, por el amor de Dios, dime cómo le hago, pero yo ya no quiero escribir telenovelas a Televisa, ya. En aquel entonces Luis estaba vetado de Televisa, lo cual en aquel entonces era la muerte. Y pues él me dijo, pues lucha, échale ganas. Y muy generosamente, cuando él regresó a la Ciudad de México, habló con José María Fernández Unzaín, el presidente de la SOGEM, para pedirle una beca para mí, para que yo estudiara en la Escuela de Escritores en la Ciudad de México. Entonces se juntaron varias cosas. Yo tenía mi telenovela y yo tenía una beca de la SOGEM para estudiar en México. Ok. Viene la parte más emocionante y es clac. Hola Televisa, soy Álvaro Cueva, te hago una telenovela. Bueno, como yo siempre he estado acostumbrado a que me desprecien, pues yo pensé que me iban a despreciar. Pero yo creo que le cayó muy en gracia a la directora de recursos literarios de aquel entonces. Estamos hablando de la Televisa de O'Farrill, ¿ok? De la que hacía las telenovelas que paralizaban el país, o sea, muy fuerte. Y entonces yo vine a la Ciudad de México en mi camioncito, como simplemente María. Llego a su oficina y me dice, pues ¿cuánto tiempo vas a estar en la Ciudad de México? No, pues que me regreso pasado mañana. Pues pasado mañana vienes, ¿sí? Y entonces hubo una junta muy padre donde estaba su escritorio enorme. Estaba ella con un ejecutivo
Entonces había una carpeta que se desplegaba y todo estaba perfecto y matemático, muy bien. Y pues Palmira muy amablemente me decía, mira Álvaro, tu telenovela, pues yo creo que le falta esto. Y entonces yo le respondía, no, aquí está en el capítulo tal. Y entonces ella me decía, no, el personaje de la mamá creo que... Yo le digo, no, es que mira, el personaje de la mamá... Y yo tenía respuestas para todo. O sea, estaba muy mal, muy loco. Pero realmente estaba defendiendo el proyecto muy bien. Entonces llegó un momento en que ella agarró la carpeta y la cierra así como muy teatralmente. ¡Paz! Me dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo no te puedo recibir, o sea, que hagas una telenovela, ¿no? Tienes que hacer méritos. Si tú quieres entrar a Televisa, pues tienes que trabajar conmigo sin goce de sueldo durante una temporada y a ver cómo le haces y ya después platicamos. Yo supongo que eso pues, lo decían a todo el mundo, ¿verdad? Y lo que ella nunca imaginó es que yo le dije, perfecto, mañana, ¿cuándo comenzamos? Entonces se quedó así como... Yo regresé a Monterrey, le mandé unos dulces, le mandé una cartita de que al rato yo voy, o sea, yo sin goce de sueldo y todo, te lavo los platos, te limpio los zapatos, yo ahí voy a estar. Entonces, me mudo a la Ciudad de México cuando el eclipse de 1991, así o más simbólico. Entonces, así de que llego y ¡oh, Dios, aquí va a pasar algo. El eclipse fue un viernes y empecé clases un lunes. Y llegué a una recamarita que me rentaban en un departamento con un ancianito cubano en Coyoacán y pues llego a Televisa, así como, hello, ya vine, vengo a trabajar gratis, vengo a hacer méritos porque algún día yo voy a escribir una telenovela. Y sí, pues ¿qué hacemos con Álvaro, no? Pues obviamente Palmira me dijo, o sea, pues, no, esto va a tener gratis, es ilegal, ¿no? Y me dieron como chamba de el asistente, del asistente, del asistente, del asistente, del asistente, de la dirección de recursos literarios. Yo me encargaba de poner acentos en los libretos y pues era muy padre porque yo en las mañanas iba a Televisa y en las tardes iba a la SOGEM. Yo tenía que entrar a Televisa a las 9 de la mañana, pero yo llegaba a las 7 para meterme a la biblioteca. Entonces, bueno, pues no había nadie y yo me echaba todos los libretos de todas las telenovelas habidas y por haber, clásicos, viejas, nuevas, me enteraba de cosas, aprendía muchísimo, leía Caída Bravo Adams, leí todo Cuna de Lobos, que era como mi obra cumbre preferida, leía cosas de Fernanda Villela, de gente padrísima, cosas muy viejitas, leía ditos, leía fotocopias, leía stenciles, o sea, cosas que ya no, la gente sabe qué son. Entonces, era hermoso, yo era inmensamente feliz, pero no tenía ni en qué caerme muerto. O sea, si yo compraba una lata de refresco al día, o sea, se me descompensaba la economía. Yo vivía de prestado, compraba el abono del transporte. En aquel entonces había una tarjetita chiquitita, como un boletito del metro de plástico, que te lo vendían en las estaciones del metro, te tenías que ir a formar desde muy temprano porque se acababan, y era válido para el metro y para los camiones. Yo lo tenía que comprar porque si no lo compraba, no completaba. Gracias a Dios, Televisa era muy generosa y nos daba cupones para comer. Era una época que recuerdo con mucho amor. No tengo fotos de esos tiempos porque ni siquiera tenía cámara. O sea, era carísimo tener una cámara, no había celulares como ahora, ni todo el mundo tomaba selfies, fotos, eso no existía. Pero tengo muchos grandes recuerdos de gente muy amorosa que me trató muy bien y de gente muy maldita que me trató muy mal, como en todos lados. O sea, pues tampoco es el mundo perfecto. Fue increíble, fue una época preciosa. Reciba conmigo a uno de los críticos de mayor credibilidad en el país. Él es el señor Álvaro Cueva. Mira, por ejemplo, el señor Álvaro Cueva. Oye, sí, toda una personalidad, uno de los críticos más importantes de México. Y más críticos. Álvaro Cueva, uno de los más reconocidos periodistas de espectáculos y crítico de televisión de carrera. Así como la de Álvaro Cueva, el más reconocido crítico de televisión de la actualidad. Qué mejor que vayamos a conocer la opinión de un experto en televisión y nos da mucho gusto que nos acompañe. Está con nosotros Alvarito Cueva. Bienvenido, Álvaro Cueva. Lo escuchamos con mucha atención, lo leemos con mucha atención siempre y le agradezco a Álvaro que nos tome la llamada en este momento para platicar del nuevo proyecto denominado Foro TV. Álvaro Cueva, jóvenes. Gracias.